Entonces, en este tema, lo que vamos a ver, en este tema nuevo, son circuitos muy comunes de aplicación de los que hemos visto hasta ahora, de circuitos secuenciales en general, ¿vale? Y sobre todo de circuitos secuenciales síncronos, que son un poco los que más aplicaciones tienen. ¿Vale? Entonces vamos a ver pues contadores, temporizadores, divisores de frecuencia, multiplicadores de frecuencia, ¿qué más? Secuenciadores, registros de desplazamiento, incluso convertidores analógico-digital al final del capítulo. O sea que los circuitos secuenciales tienen muchas aplicaciones, ¿no? Y luego, en realidad, los dos capítulos siguientes que nos quedan, o los tres, el 8, el 9 y el 10, son también ejemplos de circuitos secuenciales síncronos, porque son las memorias, que son circuitos secuenciales síncronos, y los microprocesadores, que también son circuitos secuenciales síncronos. ¿Vale? Bueno, entonces entraríamos, por ejemplo, en los contadores. ¿Vale? ¿Qué es un contador? Nada, pues un contador es un circuito que, como su propio nombre indica, lo que le va a llegar es la señal de reloj que va a ir generando pulsos y flancos activos que pueden ser ascendentes, como aquí, o podrían ser descendentes. Y lo que tiene el contador, lo más básico del funcionamiento del contador, sería tener un determinado número de salidas y estas salidas lo que representan es un código, ¿de acuerdo? Un código muy habitual es el código binario, otro muy habitual es el código BCD, pero podría ser cualquier código, ¿vale? Natural, BCD, Gray, BCD exceso 3, BCD Aiken, lo que queramos. Se puede hacer un contador que cuente, digamos así, esto es como los idiomas o los lenguajes, ¿no? En cualquier lenguaje, en cualquier código. Bueno, pues lo que va a dar aquí el contador es el número de pulsos, un código que corresponde al número de pulsos que ha recibido el contador hasta ese momento, ¿vale? Es decir, que esto nos va a ir dando un número, ¿eh? Y ese número es el número de pulsos que le llegaron por la señal de reloj hasta ese momento. Entonces, al final, si estamos en binario, por ejemplo, sería el 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Dependiendo de cuántas salidas tenga, imaginaros que tenga 3 salidas, pues el valor máximo de cuenta sería llegar hasta el 7 en binario, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se llega hasta 7? Pues el contador lo que hace es volver otra vez al punto inicial, que normalmente es el 0, en el caso más sencillo, ¿vale? Y estaría realizando, por tanto, esta secuencia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelve a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿vale? Ese es el contador. Luego se pueden hacer contadores que no cuenten hasta 7, por ejemplo, que cuenten hasta 5 y que no lleguen hasta 0, que vuelvan otra vez a 2. Se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer que cuente 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, lo iremos viendo. Pero bueno, un poco en el caso más general, empezamos en el 0 y acabamos en el de cuenta máxima, ¿vale? Es decir, que un contador, por ejemplo, de 3 bits haría esto. Le llegan señales de reloj. Por ejemplo, aquí en este caso hemos puesto el reloj activo por flanco descendente, ¿vale? Para ver otro ejemplo y también porque luego veremos que, bueno, pues debe ser la estructura más sencilla de implementar. Vale, entonces como veis aquí le están llegando señales de reloj. Nos hemos puesto en el hipotético caso de que tengamos 3 ceros en las salidas, o sea, la salida tiene 0. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí, cada vez que llega un flanco descendente, la salida se incrementa en una unidad, ¿vale? Pasaría el valor 1, 0, 0, 0, 1. Llega otro pulso, pasa el valor 2, 0, 1, 0. ¿Vale? Llega otro pulso, pasa el valor 3, 0, 1, 1. Y así sucesivamente, ¿vale? Si aquí añadiésemos un conversor de BCD a 7 segmentos y aquí ponemos, que es muy habitual, poner un display de 7 segmentos, ¿vale? Pues estaríamos viendo en nuestro display los números desde el 0 hasta el 7, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre cuando llega al 7? Pues que él automáticamente, sin hacer nada, nosotros desde el exterior ni nada, él automáticamente se va a poner a 0. Los contadores funcionan así, ¿vale? Se pone a 0 y vuelve otra vez. Eso lo tenemos todos en el reloj digital de pulsera. Si miramos el segundero, una de las cifras, pues va a ir 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y cuando llega al 9 se vuelve a poner a 0, ¿vale? Pues es el contador. Ese sería el contador BCD. Este sería un contador binario de 3 bits. ¿Vale? Vamos a ver ahora enseguida a continuación cómo se puede construir este contador. Pero antes de eso, un poco de información general, que es cómo se pueden clasificar los contadores. Bueno, pues vamos a ver que los contadores se pueden clasificar en contadores asíncronos y contadores síncronos.
Contadores asíncronos son aquellos en los cuales las salidas no están todas sincronizadas con la señal de reloj. Es decir, no cambian todas simultáneamente, como hemos visto antes en los circuitos síncronos, con la señal de reloj, sino que hay un retardo. Y el retardo de cada salida depende del orden de la salida. Por ejemplo, veremos que el retardo de Q2 es mayor que el retardo de Q1 y el de Q1 mayor del de Q0. ¿Vale? Entonces, bueno, para cuentas de alta velocidad nos podrían dar algún problema. Los contadores síncronos son aquellos en los cuales las salidas están todas sincronizadas con la señal de reloj. Entonces, cuando llega la señal de reloj, van a cambiar teóricamente todas simultáneamente. ¿Vale? Bueno, lo vamos a ir viendo ahora con ejemplos y matizando. Luego otros más sencillos de entender, pues tenemos contadores ascendentes, es decir, que van hacia arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero podemos hacer contadores descendentes. O sea, después del 0 vendría el 7, luego el 6, 5 y así, ¿no? Hacia abajo. Y tenemos también incluso contadores ascendentes descendentes, es decir, que tienen una circuitería, puede ser a veces una entrada adicional, que permite cambiar el sentido de cuenta. ¿Vale? Entonces, si estamos, por ejemplo, en el 3 y está en modo ascendente, pues cuando le llega un flanco de reloj pasaría al 4. Pero si está en modo descendente, cuando le llega un flanco de reloj pasaría al 2. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, estos son muy interesantes. Normalmente, los contadores ascendentes se utilizan para construir relojes, porque ahí queremos medir el tiempo, ¿no? De forma lineal. Entonces, el contador tiene que ir aumentando a medida que el tiempo va transcurriendo. Los contadores descendentes se suelen utilizar para construir temporizadores, porque ahí lo que queremos es temporizar un intervalo de tiempo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el reloj del microondas o el reloj del horno de la cocina, ¿no? Pulsamos y lo ponemos a 30 segundos y a partir de ahí va contando hasta que llegue a 0, porque queremos temporizar en el microondas 30 segundos, ¿vale? Entonces, para eso es mejor utilizar un contador ascendente, ¿no? Nosotros mentalmente lo entendemos mejor, ¿no? Llegar a 0 siempre, partiendo de 30, que es decir, pues pongo 0 y a ver cuándo me llega a 30, ¿no? Vale, y luego tendríamos, dependiendo del código de salida, pues tenemos contadores en binario natural, pero podría ser contadores en BCD, que es muy habitual también, contadores en código Gray, estos ya son un poco menos habituales, y en otros códigos como BCD Aiken, BCD exceso 3, cualquier código que se nos ocurra, ¿vale? Y luego también tenemos contadores compuesta a 0. ¿Qué significa esto? Pues que en cualquier momento aquí tendríamos una entrada de reset, lo vamos a ver luego, y eso nos permite poner a 0 la salida en cualquier momento. Es decir, que aquí, si la entrada de reset la ponemos a 1, ¿vale? Entonces a partir de este momento todas las salidas se ponen a 0. ¿Vale? Mientras esta señal esté a 1. En el momento que la volvemos a poner a 0, entonces ya seguiría otra vez la cuenta desde 0. ¿Vale? Muy sencillo. Pero luego hay contadores también más sofisticados que lo que hacen es tener una precarga, contadores de precarga. Entonces tienen una señal que ahora, en lugar de llamarse señal de reset, se llama señal de precarga. Y luego tendrían tantas entradas adicionales como salidas tiene nuestro contador. Entonces aquí podemos meter la información que queramos de datos, que sería por ejemplo D2, D1 y D0, muy fácil también de entender, y lo que hace es que ahora la señal de precarga la ponemos a 1. Entonces, mientras la precarga esté a 1, el valor que vamos a tener en las salidas es el valor que tengamos aquí programado en estas señales de precarga, ¿vale? Y ese valor se queda ahí mientras P esté a 1. Cuando P vuelve a 0, pues entonces ya las salidas continúan su evolución normal con los flancos de reloj. Si aquí, por ejemplo, hemos metido un 3, pues las salidas continuarían con el siguiente flanco, pasarían las salidas a 4, luego a 5, luego a 6, luego a 7 y luego volverían a 0, en principio, mientras no hagamos otra precarga. ¿Vale? Bueno, lo iremos matizando más adelante con más ejemplos. Vale, pero eso es muy interesante, la precarga, porque eso es precisamente lo que estamos utilizando en el microondas. Precargamos un contador a 30, ¿vale? Y luego hacemos que cuente en modo descendente hasta llegar a 0, 0. ¿Vale? Bueno, entonces ahora, ¿cómo se implementarían nuestros contadores? Vamos a empezar por los contadores asíncronos, que son un poco los más sencillos de implementar, pero los que tienen más retardos y que funcionarían peor a alta frecuencia. Antes de ver el circuito, vamos a ver aquí cuál es la idea. Estas son las ondas que nosotros deberíamos construir, ¿no? Cada vez que llega un flanco de reloj, Q0
tiene que cambiar de valor, ¿no? Lo veis aquí. Y también Q1, Q2, vale. Pero vamos a fijarnos primero en Q0, ¿qué le pasa cada vez que llega un flanco de reloj? Pues lo que veríamos es que llega aquí el flanco de reloj. Q0 antes vale 0 y después vale 1. Llega otro flanco de reloj, pasa de 1 a 0. ¿Vale? Llega otro flanco de reloj, pasa de 0 a 1. Llega otro flanco de reloj, pasa de 1 a 0. ¿A qué nos suena esto? Nos suena a biestable T, ¿no? Esto es simplemente Q0 lo podríamos generar con un biestable T porque es el toggle. Cada vez que llega un flanco de reloj, la salida cambia de valor. Si antes estaba 0, luego pasa a 1. Si antes estaba 1, luego pasa a 0. Estamos haciendo el toggle, ¿vale? Y además podemos ver también que el periodo de esta señal entre dos flancos de reloj sería este, ¿vale? T de nuestro oscilador, y aquí el periodo de nuestra señal entre dos flancos, bueno, tanto ascendentes como descendentes, pues es el doble, 2T, ¿vale? O sea que esto es un biestable T. Entonces ya sabríamos hacer, por lo menos, generar Q0. Simplemente cogemos un biestable T activo por flanco descendente, porque ahora nuestras señales de reloj de entrada son por flanco descendente, ¿vale? Y ya tenemos implementado Q0. La señal de reset del biestable T nos puede servir para poner a 0 la salida Q0 en cualquier momento. Así que ya sería la señal de puesta a 0 asíncrona. ¿Cómo generar las siguientes? Bueno, pues por ejemplo, para Q1 deberíamos fijarnos no ya en la señal de reloj, sino en la señal Q0. ¿Y qué veríamos? Que aquí cada vez que hay un flanco descendente en Q0, la señal Q1 cambia de reloj. ¿Vale? Nosotros sabemos que estas son las formas de onda que tenemos que generar, porque al final tenemos que generar 000, 001, 010, 011, ¿vale? Queremos generar esos valores que son los números que queremos generar en la salida, ¿vale? Entonces podemos dibujar las ondas que queremos tener. Ahora, analizando las ondas, como Q1 tiene que ser así, veríamos que cada vez que aparece un flanco descendente en Q0, la salida Q1 cambia de valor. Aquí vale 0,0 y aquí pasa a valer 1 y sigue valiendo 1. Cuando aparece otro flanco descendente en Q0, pues la señal Q1 pasa a 0. Sigue a 0, ¿vale? Aunque llegue un flanco ascendente, nada, porque es activo. Y el flanco de reloj aquí en principio tampoco le afecta. Solo le afecta cuando le llegan flancos descendentes de Q0. En ese momento tiene que hacer el toggle. ¿Lo veis? Entonces nada, simplemente usar Q0 como señal de reloj para el siguiente biestable, que tiene que ser un biestable T y con señal de reloj activo por flanco descendente. Eso es forzoso, ¿vale? Si no, no funcionaría, porque es la señal descendente de Q0 la que va a generar el cambio en Q1. ¿Vale? Y así sucesivamente. Para generar Q2 usamos Q1 como señal de reloj y cada vez que aparezca un flanco descendente en Q1 hay que cambiar Q2. ¿Vale? Incluso veríamos que al final del todo, pues nos va a ocurrir que cuando llegan aquí estos flancos descendentes, el siguiente flanco descendente hace que esta pase de 1 a 0, que esta pase también, este flanco descendente hace que esta también pase de 1 a 0 y el siguiente flanco descendente hace que esta pase de 1 a 0 y volveríamos ya automáticamente al valor 000 y ya continuaría la cuenta así por tiempo infinito. Estaría continuamente contando desde el 0 hasta el 7 y vuelta al 0 de forma automática. ¿Lo veis? Y lo mismo, podemos ver que realmente en las ondas binarias lo que ocurre es que los periodos se van dividiendo entre dos. Los periodos se van multiplicando, la frecuencia se va dividiendo entre dos. El periodo de esta onda que hemos visto antes es la mitad de este periodo. Este periodo de la siguiente es el doble. ¿Vale? Y el periodo de esta, que no lo estamos viendo aquí en completo, sí, perdón, el periodo de esta, si lo estamos viendo aquí, sería este de aquí, ¿vale? Que es el doble del anterior, ¿vale? 4 veces la Q0 y 8 veces el del reloj de entrada, ¿vale? Entonces incluso aquí podemos ver que es una forma de dividir frecuencia. Utilizar salidas de contadores, cada salida ya tenemos la frecuencia dividida, el periodo multiplicado, la frecuencia dividida. Q0 divide la frecuencia entre 2. Q1 divide la frecuencia del reloj de entrada entre 4. Y Q2 divide la frecuencia del reloj de entrada entre 8. ¿Vale? Lo cual ya es muy interesante también para generar a partir de una frecuencia base, de la frecuencia madre de nuestro circuito, podemos ir generando otras frecuencias
que pues, nos pueden servir para otros subcircuitos. Y esto se hace, por ejemplo, en los sistemas microprocesador. No todos los sistemas trabajan a 2 GHz, ¿vale? Y a partir de esa frecuencia se van generando otras para otros sistemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como veis, muy sencillo. La señal de reset nos puede servir para meter aquí un reset y resetear nuestro circuito. Cuando esta señal se pone a 1, todas las salidas se van a poner a 0 y permanecen a 0 mientras reset esté a 1 porque es una señal asíncrona. En el momento que baja a 0, pues a partir de ahí volvería a comenzar la cuenta en modo normal desde 0. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer un contador descendente con esta estructura? Pues es simplemente invertir las salidas o coger las salidas Q negada de los biestables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final es hacer el complemento a 1. Entonces, si nos fijamos aquí, tener 3 ceros, si hacemos el complemento a 1 sería el número 7. El complemento a 1 del 1, de 001, es el 6, 1, 1, 0, y así sucesivamente. Y estaría generando 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y vuelta al 7. Iríamos en el sentido contrario. ¿Vale? O sea que hacer un contador descendente con esta estructura es muy sencilla. Lo que ya no es tan sencillo es hacerlo ascendente y descendente, ¿vale? Eso ya puede ser un poco más complicado, lo veremos más adelante. Y haremos por ahí algún ejercicio también de ejemplo. Otra cosa que nos puede interesar es hacer la precarga. En lugar no solo de hacer un reset, imaginaos que no solo queremos hacer un reset, que solo nos sirve para poner las salidas a 0. En algunos casos nos puede interesar escribir un valor cualquiera en las salidas para poder inicializar nuestro contador a un valor que queramos, pues al 3 o al 2 o al 5, lo que queramos. Pues para eso lo que necesitamos es añadir una circuitería adicional para poder escribir el valor que queramos de precarga en la salida. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con las señales de preset y de clear, ¿no? Aquí estamos, bueno, aquí lo hemos llamado reset a la señal de reset de los biestables, ¿vale? Esto sería equivalente a la señal clear también. Aquí lo estamos llamando de otra manera, lo estamos llamando preset y clear, que sería puesta 1 y puesta 0, ¿vale? Y una señal asíncrona de precarga. ¿Vale? Entonces, cuando la señal de precarga la ponemos a 1, ¿qué va a ocurrir? Que el valor que tengamos aquí, que en este caso lo hemos llamado JI al valor de precarga, ¿vale? Pues si vale 1, por ejemplo, tendríamos un 1 aquí, que al final es llevar un 1 aquí. Y aquí tendríamos un 0, por lo tanto sería 0. Y por lo tanto, mientras precarga esté a 1, estamos haciendo el preset de la salida. Y la salida se pondría a 1. ¿Vale? Y así con todas las demás. Entonces podemos inicializar nuestro contador al valor que queramos. Como estas entradas de los biestables son asíncronas, mientras tengamos aquí el valor fijo 1, 0, pues va a estar enclavada la salida del contador a ese valor que queramos. Solo en el momento que precarga se pone a 0, entonces ya tenemos 0 aquí y 0 aquí, por lo tanto, preset y clear se ponen a 0, 0, que es el estado de reposo, y ya entonces el contador a partir de ahí con el siguiente flanco de reloj pasaría al siguiente valor. ¿Vale? Entonces veis que también es muy sencillo implementar la precarga en nuestro circuito. Entonces, bueno, muy rápidamente ya para acabar, ver el problema que tienen los contadores asíncronos, que lo vemos con esta gráfica. Aquí tenemos nuestro contador asíncrono, pero ya hecha lo que sería equivalente a la simulación, teniendo en cuenta los retardos que va a tener cada uno de los biestables. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que los retardos se van acumulando. ¿Por qué? Porque hasta que no responda Q0, no va a responder Q1, porque es lo mismo que nos pasaba en los sumadores. Los retardos se van encadenando porque la salida Q0 es lo que genera la salida Q1, es el evento que genera Q1. O sea que para que aparezca aquí el valor de Q0, primero tiene que responder este biestable, ¿no? El biestable 1. Y para que aparezca el valor 1 aquí, para que aparezca el valor de Q1 correspondiente, tiene que responder el siguiente biestable. ¿Vale? Entonces, si eso lo representamos aquí, tendríamos Q0 no responde instantáneamente cuando le llega el flanco de reloj, sino que tarda un pequeño tiempo, que es el tiempo que hemos llamado aquí T sub P, ¿vale? De propagación, y por tanto estaría un poco retrasada siempre la señal con respecto a los flancos de reloj. Pero es que la señal Q1 está retrasada con respecto a la señal Q0. La señal Q1 se dispara
con el flanco descendente de Q0. Así que hay aquí un tiempo adicional T sub P. Pero como Q sub 0 está retrasada ya un T sub P con respecto al reloj principal, pues ya tenemos 2 T sub P de retraso, ¿vale? Con respecto al flanco de reloj. Donde idealmente lo que a nosotros nos gustaría es que con este flanco de reloj apareciese ya el valor correcto, ¿vale? Que es el número 2, ¿vale? Aquí estamos en el 1, deberíamos de pasar aquí instantáneamente al número 2, pero en cambio nos aparece aquí un intervalo de tiempo, como veis aquí, entre este intervalo de tiempo aquí y este, no tenemos la combinación del 2, pasamos a la combinación 0. O sea que estamos en la combinación 0, luego pasamos a la 1 y luego tenemos un pequeño intervalo de tiempo aquí donde nos aparece la combinación 0 otra vez y luego sí, ya pasaríamos al número 2. ¿Vale? Y así sucesivamente podemos ver que los retardos se van acumulando, incluso aquí ya hay 3 T sub P, así que aquí nos aparece incluso un pequeño intervalo de tiempo en el cual tendríamos el número 2 que está comprendido entre el 3 y el 4, ¿vale? Entonces, claro, pues este es un poco el problema. ¿Qué ocurre? Si nosotros estamos con un circuito que lo que va a manejar aquí en las salidas, pues al final estamos temporizando, visualizando información, o vamos a manejar un circuito que tiene un tiempo de respuesta pues muy alto, electromecánico también, pues bueno, no hay problema, ¿vale? El problema surge cuando estas salidas las estamos utilizando en un circuito de alta velocidad, como puede ser un microprocesador, otro contador, etcétera, ¿vale? Entonces, estos valores los puede detectar y los puede detectar como combinaciones erróneas, ¿de acuerdo? Entonces, no es el mejor circuito que podemos generar, ¿vale? Entonces, por eso es preferible implementar los contadores binarios con estructura síncrona, que es lo que vamos a ver ya en el siguiente apartado, ¿vale? Veremos ya en la próxima clase, el jueves, cómo se hacen contadores síncronos, ¿vale? Aquí la diferencia es que todas las salidas no van encadenadas, sino que las salidas son directamente las salidas de los biestables y como veis aquí el reloj entra en todos los biestables, no pasa de uno a otro. El reloj de los biestables es el reloj principal del circuito, ¿vale? Mientras que en esta estructura el reloj de cada uno de los biestables no es el reloj principal solo entra al biestable de la salida de menor peso. El resto de relojes se van generando con salidas de los sucesivos biestables, ¿vale? Entonces esta es la estructura síncrona y esta ya sería la estructura síncrona que equivale al circuito Moore sin circuito combinacional de salida, donde las salidas son directamente las salidas de los biestables.